Aló, amén. Hermano, buenas noches, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un privilegio poder estar nuevamente acá en casa, amén. Gracias al pastor Aníbal, su familia, mis hermanos directivos, líderes, gracias por esta invitación y poder estar trayendo palabra de Dios. Sabemos que hablar de responsabilidad de liderazgo no es nada pequeño, no es nada corto, y mucho mejor cuando el Espíritu Santo te guía a poder hablar, amén. Solamente para hacerles recordar, pero vayan abriendo sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 2, del 6 al 9, pero en sí es hasta el 14, pero solamente voy a leer del 6 al 9, de ahí vamos a estar viendo un poco. Y voy a recordar un poco, hacerle recordar, los que trajeron sus hojitas, hablamos de la responsabilidad de los líderes en la iglesia, hablamos de 5 principios: el principio de ser lleno del Espíritu, el líder busca la gloria de su amo, busca sacrificialmente el mayor gozo de aquellos a quien sirve, renuncia a sus derechos en lugar de oscurecer el evangelio de Cristo, no se preocupa por tener reconocimiento personal. Y la parte B hablamos de las responsabilidades de un líder. El líder no busca su satisfacción, evalúa las posibilidades, toma decisiones, programa actividades, administra bien el tiempo, delega responsabilidades, motiva a los demás, mantiene comunicación con otros líderes, escucha con comprensión, o sea, se pone en el lugar del otro. Es conocer a las personas y amarlas, amén. Ayudar a resolver sus problemas. Nos habíamos quedado ahí en esa parte porque lo corrimos un poco por el tiempo, y voy a tocar un poquito, pero antes de eso quiero orar a nuestro Dios, amén. Padre de la gloria que estás en el cielo, Señor, en esta noche te doy gracias primeramente porque has concedido poder estar aquí, Señor, en mi casa, bendito Dios, donde he aprendido tantas cosas, Señor, en este lugar. Tantos años de maestro, Padre de la gloria, que me han enseñado, Señor, en muchas áreas de mi vida, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque en este lugar, junto con mi familia, vine a ser mis hijos, vi dedicarlos a Él también, Padre de la gloria, a tu nombre, bendito Dios. Y yo te doy gracias por ellos, Señor, por mi familia, mis hermanos, de muchos años hemos congregado en este lugar, bendito Dios. Gracias también por mi pastor, bendito Dios, por todo, las enseñanzas y aún las correcciones que muchas veces me ha dado personalmente, que me han ayudado en todo aspecto de mi vida. Gracias, bendito Dios, y te pido, Señor, que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Utiliza mis labios, utiliza mi mente, mi corazón, mis sentidos. Todo lo dispongo en esta noche, Señor, para que seas tú el que hables, bendito Dios. Si hay algo que no debo hablar, Señor, córtame mejor, y que seas tú, Padre de la gloria, bendito Dios. Ayúdame, bendito Dios. Yo desato bendición, Padre de la gloria, para este lugar. Desato de tu Espíritu Santo sabiduría, conocimiento, bendito Dios. Desatamos una libertad, Padre de la gloria. Desatamos unción, Señor, en este lugar. Necesitamos despojarnos, despegarnos de todo afán, de toda inquietud, Señor, que lo único que hace es sacarnos de tu voluntad, bendito Dios. Y atamos todo espíritu de incredulidad, atamos todo espíritu contrario a tu palabra, atamos todo espíritu de sueño, todo espíritu de perturbación, todo espíritu, bendito Dios, que lo único que hace es sacarnos y no poder aprender lo que dice tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Estábamos viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a rápidamente ayudar a resolver sus problemas, enseñarles a amar las verdades del evangelio. En 2 de Timoteo 2:15, ahí nos habla de que nosotros podemos y tenemos que tener un sentir de poder amar a las almas. Lo que Dios nos ha dado, de acuerdo al cargo que nosotros tengamos, tenemos que direccionarlo bajo la guianza, bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. También tenemos que emplear los dones espirituales. Los dones, hermanos, se utilizan de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la necesidad.
No es solamente, bueno, porque tengo el don, hago lo que quiero o quiero hacer o exhibición y todo eso, no. Muchas veces el Señor dio los dones a la iglesia primitiva para poder ver la necesidad, la realidad, la dificultad que había en ese tiempo, y esas mismas dificultades hay en este tiempo. Se dan en cada iglesia, en cada congregación, y los dones son utilizados de acuerdo a lo que Dios tiene que dar, a lo que Dios tiene que administrar en dicho lugar indicado, que es la iglesia. Amén. Es necesario pedir discernimiento, es necesario pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude. Por eso dice ahí, miren, el discernimiento es importante en el liderazgo, porque el que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el trabajo va a ser correcto. Amén. Por eso, como iglesia, como líderes, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y también tenemos que usar la prudencia. Es la virtud que dispone el Espíritu a discernir en toda circunstancia. Pero a veces porque, bueno, me vino el discernimiento y queremos hacerlo rápido. Y la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. A veces queremos aplicarlo ya, porque Dios me dio esta visión o porque me habló, esto es ya. Hay veces que Dios nos va a hacer esperar. Dios nos va moldeando en el liderazgo. Eso me ha pasado a mí, ha pasado a muchos. ¿Cuántos errores hemos cometido? Y a veces hemos llorado en esos errores, y el Señor tiene que decirnos, este proceso es para que tú puedas aprender. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero tengo que aprender del error, porque si voy a estar de error en error, en error, en error, eso ya no se llama depender de Dios. La Biblia lo menciona como necedad, y la necedad es pecado, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y a veces actuamos como gente necia delante de Dios. Tenemos que tener cuidado como líderes. A veces queremos correr. Decía Pablo, corren y no llegan a la meta. Mejor es ir paso a paso con paciencia y poder llegar a la meta establecida. Cada uno tenemos una meta personal en nuestras vidas. En nuestro liderazgo cada uno tenemos una meta, tenemos sueños. Pastor Aníbal tiene sueños, yo también tengo sueños. Ahí donde estoy, lo que le digo al Señor, dirígeme, instrúyeme cómo poder trabajar con este pueblo. Somos todavía un poco, pero vamos a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, sino es de Dios. Amén. Y eso tiene que ver visión en liderazgo. Poder ayudar, poder impulsar. Si hay algo que se tiene que corregir, tenemos que corregir. Muchas veces corregimos con mano dura, pero también tenemos que tener la virtud de la prudencia. Y también la consolación. Es necesario. Nos dan el cargo, el liderazgo, pero en el proceso vamos a ir aprendiendo. Y es necesario aprender, y voy a avanzar porque tengo que entrar a la segunda parte. También habla de mantener dentro de los límites de la doctrina y las normas de la iglesia. Nosotros sabemos las normas de la iglesia. Cómo es que tenemos que vestir, cómo es que tenemos que andar, dar testimonio, cómo es que tenemos que llegar a la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos aquí en la iglesia. Lo sabemos. Y si en caso alguien no sabe, pregunten al pastor. Él les va a indicar, Él les va a guiar. Igual en cada iglesia, el líder, el pastor, te va a ir guiando. En las directivas, tanto caballeros, damas y jóvenes, ellos también tienen sus reglas, tienen sus normas, y tenemos que adecuarnos a ello. Amén. Tenemos que ir adecuando. Y si hay algo que no te gusta, conversa. Pero es necesario, hermano, estar siempre con un mismo objetivo, de poderle darle la gloria a Dios para que Él pueda, su mano poderosa, guiarnos y poder ayudarnos a buscar siempre soluciones, porque a veces nos encerramos en cosas y no buscamos soluciones. Tenemos que pedir dirección de Dios. Ahora, el otro punto es inspirar a otros, o sea, influir. Si yo soy responsable, los que me siguen van a ser responsables. Si yo soy una persona que tengo reverencia en la casa de Dios, los que me siguen van a ver mi reverencia y van a imitar. Decía Pablo,
imiten a mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí. ¿Quién era Pablo? Una persona que aún lo que él hacía, dice, todo lo que él tenía, lo tomó por basura por seguir a Cristo. Queremos tener liderazgos exitosos en la vida cristiana. Acerquémonos más a Dios y apartémonos del pecado. Muchas veces, hermanos, en oportunidades vamos a estar solos y nos van a dejar solos, pero es mejor. ¿Saben por qué? Porque en la soledad aún tu corazón tiene que estar más acercado a Dios. La soledad no es para que llores. La soledad no es para que te martirices. La soledad no es para que te debilites. Muchas veces el Señor nos manda y nos pone en soledad. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que en ese momento de soledad se abre este corazón, se abre el entendimiento y podamos hablar con Él. Tú me dirás, dame un ejemplo en la palabra. Te lo doy, hermano, en la palabra. El profeta Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, por la simple amenaza de una mujer, se fue a una cueva. Y en la soledad el Señor le enseñó la dependencia, porque aún los cuervos, dice, le traían la comida. Y los cuervos, ¿qué son? Animales carroñeros, animales que comen carne fresca y carne podrida. Tú le encargas a un ave carroñera que lleve un poco de carne a otro lugar, no va a llegar ni el hueso. Pero ¿cómo es el poder de Dios, la misericordia de Dios? Me imagino cerrando el pico de estos cuervos y lo llevaban y lo dejaban todavía calientito delante del profeta. ¿Para qué? Para que se alimente y él pueda sentir que Dios estaba con él aún en medio de su soledad. Pero ¿saben qué? Nos trae aflicción en medio de la cueva. Es porque todavía no dependemos de Dios o no estamos confiando en Dios. Porque todavía confiamos en lo que dice el presidente de la República. Todavía confiamos en lo que dice la economía. Y no estamos confiando en lo que dice la palabra en el Salmo, que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Más confiamos en lo terrenal y en lo espiritual lo estamos dejando de lado. Es por eso que muchas veces estamos así tristes, solos, desesperados, angustiados. Sigo. Ahora voy a entrar a la parte C. Hablé de la parte B, la parte C es la que voy a hablar en esta noche y lo voy a hacer abreviado porque el tiempo es rápido. Y yo, sinceramente, esto lo dejé ahí en blanco. Porque el Señor me dijo, hay una segunda parte y yo te voy a ir guiando. Hará 15 días el Señor me ha ido dando instrucciones para esto. El líder, y anoten los que quieran anotar porque ya no le di por el tiempo a Daniel para que lo puedan imprimir. El líder tiene que ser espiritual y no carnal. Amén. La parte C, el líder tiene que ser espiritual y no carnal. Yo tenía en mente otra cosa, hermanos. Pero el Señor me dijo, no, habla de esto. Y me llevó a 1 Corintios, capítulo 2, verso del 6 al 9. No sé si lo puedes poner, hermano Daniel. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿quién es un líder espiritual? ¿Y cuál es la diferencia de un líder espiritual y de un líder carnal?
Es tiempo, hermanos, de poder ir analizando, un autoanálisis en nuestro liderazgo. ¿Cómo estoy llevando el llamado? ¿Cómo estoy ejerciendo el llamado? ¿Cómo me estoy ejercitando en el llamado? Y aún los que están aprendiendo la palabra, los que están deseando tener cargo en la iglesia, los que están buscando un ministerio en la iglesia, es necesario hacernos esta pregunta, buscar una respuesta. ¿Quién es un líder espiritual? ¿Y cuál es la diferencia de un líder espiritual y un líder carnal? El líder espiritual, como dice 1 Corintios 2 en el 6, ponlo hermano Daniel, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El líder espiritual tiene que alcanzar madurez, hermanos, no de años. Porque a veces podemos tener 60, 70, 80 años, pero tenemos una mente de un adolescente. No está hablando de este tipo de madurez. Está hablando de una madurez espiritual en el Señor. Es necesario alcanzar la madurez. Y cuando nosotros avanzamos en la madurez, la que nos va guiando es la sabiduría, pero no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo, que perece. La sabiduría terrenal perece. La sabiduría del mundo perece, pero la madurez y la sabiduría de Dios permanecen para siempre. Amén. Es necesario nosotros poder ir diferenciando en nuestras vidas. Realmente en el llamado que tengo, en el tiempo que estoy trabajando, con el cargo, el liderazgo que estoy llevando, ¿estoy madurando? ¿O ha habido un stand-by? ¿O me quedé aquí? Tenemos que hacer un autoanálisis en nuestro llamado. ¿Cómo estamos ejercitándonos en el liderazgo? ¿Cómo estamos aplicando el liderazgo en nuestras vidas? La madurez no se transmite de uno a otro. Una vez alguien dijo: hermano, úngeme con el aceite porque quiero recibir la madurez espiritual. La madurez espiritual no se recibe, hermanos, por imposición de manos. La madurez espiritual la madurez no se transmite de uno a otro, se gana en el proceso de nuestro liderazgo. Moisés, un líder que aún cometiendo errores, vino su suegro y le dijo que tenía que aprender a tomar decisiones y aún poner gente con sabiduría, poner gente con un mismo deseo de servir a Dios. ¿Para qué? Para que ellos lleven también la administración en las tribus donde ellos estaban. Tuvieron que ser buenos administradores, no escogió a cualquiera. Hermanos, Dios no escoge a cualquiera. Dios escoge gente que quiere trabajar para Él, gente que quiere avanzar, gente que quiere madurar en la vida cristiana, gente que quiere madurar en lo espiritual para reflejar la luz de Cristo, como decía Pablo. Por eso es necesario, hermanos, tener madurez espiritual. Versos del 9 al 11, hermano Daniel. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios, hermanos, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, hermanos. El Espíritu escudriña nuestros corazones, líderes. Y si nuestros corazones están limpios, están aceptos a recibir los misterios de Dios, Él va a derramar su gloria en nosotros. Pero si nuestros corazones están sucios, turbios, opacos, ¿ustedes creen que el Espíritu se confabula con el pecado?
¿Ustedes creen que Dios va a derramar su espíritu en una vasija de barro, como dice Efesios, que esté lleno de agua sucia? Dios no se contamina con la suciedad. Lo santo no tiene amistad con lo malo, con el pecado, con la inmundicia. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, para que cuando venga la visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, o cuando tú clames, te arrodilles delante de Él o pidamos dirección a Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Viene, posa y escudriña nuestros corazones y saca una conclusión: cómo es que estamos llevando el liderazgo en la vida cristiana. Por eso es necesario, hermanos, apartarnos de todo pecado, de todo concepto humano. Es que me parece que esto se tiene que hacer. Olvidémonos de que me parece. Mejor digamos: Señor, ayúdame, háblame, respóndeme. Elías decía: respóndeme. Jeremías decía: respóndeme. Clama a mí, le decía el Señor. Y él iba y se arrodillaba y buscaba, aún en medio de su dolor, en medio de su llanto, a pesar que lo pegaron, lo flagelaron y le metieron en un cieno, pero él seguía proclamando el poder de Dios a través de la profecía. ¿Saben por qué? Porque por más que quiso dejar el llamado, dice: había un fuego que ardía en mi corazón, y ese fuego se llama el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero es necesario, hermanos, que cuando la visitación del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, tenemos que limpiar, apartarnos de toda inmundicia, de todo pecado. Porque de repente nosotros somos el obstáculo para que no venga el avivamiento que Dios quiere hacer en este lugar y en toda congregación donde hablemos de Cristo, donde vivamos el evangelio. Dios va a tener que derramar presencia y poder, pero de repente nosotros somos los que estamos impidiendo para que esa gloria descienda. Porque si oramos y no actuamos, estamos mal. La oración tiene que ir junto con la acción, y la acción es la que arrastra la fe. Pero tenemos que movernos en esos ámbitos de nuestra vida para poder llegar a tener liderazgos, hermanos, y marcar historia en nuestra vida. No soberbia ni orgullo, hermanos, sino que alguien te pueda decir: gracias, varón, porque a través de tus enseñanzas y tu liderazgo pude superar tantas cosas, pude salir adelante, pude encontrar el verdadero amor que buscaba, pude encontrar la sabiduría y el conocimiento a través de la palabra. Porque no todos, hermanos, te van a halagar, muchos te van a criticar, muchos te van a golpear, pero mientras tu corazón esté limpio, que hablen, hermanos, porque hay una promesa que dice que Él peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Pero tenemos que vivir en esa tranquilidad del Espíritu Santo de Dios. Porque yo no puedo decir: duermo tranquilo, como tranquilo, vivo tranquilo, si esto no está limpio. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, hermanos. Porque de aquí mana la vida. ¿Y qué es la vida? Es Cristo. De aquí mana el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. Guardar este corazón. Cualquier cosa que haya, que suceda, buscar soluciones, hermanos. Y si cometemos errores, pedir perdón. La Biblia dice: acercaos a Dios. Y no solo a Dios, sino acércate a quien heriste o a quien hiciste daño. Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Dios. Bueno, Dios ya me perdonó. Y con el hermano que lo ofendimos, nos ofendió, nunca nos acercamos. Eso es una oración vana, una oración vacía, porque no tiene fuerza ni poder. Porque la Biblia dice que el perdón cubrirá multitud de pecados. Eso tenemos que ir entendiendo a la palabra, hermanos. ¿Cuántos años en el evangelio y no podemos superar el resentimiento, la ira, la amargura,
la malicia que hay en el corazón. Porque no hemos entendido cuál es el verdadero amor. Y el verdadero amor es Cristo. El verdadero amor es Dios, porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Tenemos que ir avanzando. Ahora, verso 12 al 14, hermano Daniel, del mismo Primera de Corintios. Y nosotros que hemos recibido el espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigue, varón. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, sí, te pasaste, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora sigue. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta que la palabra nos habla? ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Porque si no estamos cambiando es porque no leemos. Si sigo siendo el mismo desde que me convertí hasta acá, no estoy leyendo la palabra. La palabra nos habla, hermanos. Voy a seguir. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios es santo. Lo que proviene de Dios es justo. Lo que proviene de Dios no cobija lo injusto. Pero a veces como líderes, hermanos, no somos justos delante de Dios. Es necesario aplicar la palabra en nuestras vidas para poder efectuar en los demás. Porque el líder, hermanos, tiene que tener decisión, firmeza y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que hemos recibido no es del mundo, sino que proviene de Dios. Y lo que viene de Dios, ¿es justo o no? Lo que proviene de Dios, ¿tiene verdad o no? Entonces tenemos que ir entendiendo. Sigo. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Porque muchas veces, hermanos, y en este tiempo se han levantado hombres con sabiduría humana, conocimiento humano, combinando lo espiritual con lo natural. Y no tiene nada que ver. Y muchos están confundidos. Muchas iglesias están formándose no a lo que dice la palabra, sino a lo que le dice el líder. ¿Por qué creen que nacieron tantas sectas? ¿Y por qué creen que hasta el día de hoy? Ayer escuché un pastor que dijo: me he salido de los pentecostales, de los trinitarios, ahora me uno a los unitarios. Y tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Pidamos sabiduría de Dios para poder guiarlo, porque aún en nuestros mensajes se nos puede salir si es que no estamos viviendo realmente con el Espíritu Santo de Dios. Es necesario ir pidiendo al Señor en nuestras vidas que Él nos vaya guiando, hermanos. Gracias a Dios yo no pisé ni un seminario, y digo gracias, porque algunos que han pisado el seminario, hermanos, han salido turbados. El seminario que pisé yo es el desierto donde me metió el Señor. Y ahí he aprendido tantas cosas. He aprendido muchas cosas que de repente ni el hombre me lo hubieran podido enseñar. Y en el ministerio, las enseñanzas que hemos tenido, las vivencias, la búsqueda en los ayunos, las vigilias. El carnal, cuando le mencionan el ayuno, su estómago se estruje así cuando estrujes una ropa cuando vas a escurrir el agua. Pero el espiritual no. El espiritual se alegra.
se dan cuenta, y a mí me da mucha tristeza que esas palabras salen de los líderes. Me da mucha tristeza. ¿Qué? ¿3 días de ayuno? Y como son más sabios, voy a pedir permiso, estoy trabajando y llego el último día. No, hermanos, el día que seas líder, escúchame, tienes que hacer justicia. ¿Saben por qué? Porque un día daremos cuentas a Dios. Cuando empecé el cargo que me dieron, y un día, una tarde, el Señor me habla ahí en mi casa, ahí en mi soledad, porque estoy solo, y me dijo: apártate del pecado, búscame cada día más, porque un día me darás cuenta por esas almas que yo te estoy dando en mis manos. Y esas palabras, hermanos, retumbaron un día hasta el día de hoy. Cada que quiero hacer algo indebido, algo que no debo, esas palabras vienen a mi mente, porque soy humano, hermanos. Tú tienes hambre, yo también tengo hambre. Tú tienes deseos, yo también tengo deseos. Pero ¿sabes qué me diferencia? Es que le he entregado mi vida a Dios, que Él lo gobierne. Y si yo no hubiera pasado el proceso que pasé, de repente fuera uno más del montón. Y con esto tampoco no digo, no estoy en peligro, porque la Biblia dice que tengamos cuidado. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Eso lo dice la palabra. Pero cuando Dios llega a tu vida y marca un antes y un después, ahí vas a entender que es amar a Dios y que es amar al mundo. Mientras no hayas tenido este encuentro o no hayas tenido esta experiencia, ¿cuántos pastores, hermanos, llevan una doble vida? ¿Cuántos líderes llevan doble vida? Porque no están guiados por el Espíritu. Porque si tú y yo pedimos ayuda al Espíritu Santo, en San Juan 6 creo que está, no me acuerdo, 16, 23 creo, donde dice que Él nos guiará y nos revelará aún lo más secreto, lo más oculto. Él nos va a guiar en todo momento, pero tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo de Dios. Cuando hay problemas, cuando hay conflictos, ¿a dónde vamos a pedir ayuda? ¿Al amigo o a la amiga? Y te has preguntado, al amigo, a la amiga o al hermano que pides ayuda, ¿es carnal o es espiritual? ¿A qué árbol nos estamos arrimando? ¿A un árbol verde, frondoso y hermoso que recibe el oxígeno y el agua del Espíritu Santo, o estamos arrimándonos a un árbol seco que ha perdido la comunión y el agua del Espíritu Santo? Tenemos que ir nosotros tomando madurez en nuestra vida espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Ya que tanto exageran, fanáticos. ¿Qué va a ser cierto? Si habla tal hermano, lo creo. Si habla el otro hermano, yo no lo creo. Hermanos, discúlpenme, nos creemos referees acá. Como tal persona habla y me gustó, yo lo creo. Y como tal persona habló y no me gustó, no es de Dios. Y qué bueno se quedara ahí atragantado como Adán se quedó con la manzana. El problema es que lo riegan. Usan el trabajo del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Para que la tierra produzca. Siembra semilla y lo riega. Pero el carnal lo hace diferente, hermanos. Tengamos cuidado. Nuestro liderazgo demanda de responsabilidad delante de Dios. Sigo. El líder espiritual se forja en el cielo y en la tierra. Se forja orando y trabajando con la gente.
El liderazgo, hermano, se forja en el cielo. ¿Cómo? Conectándote con Dios, orando con Dios. Como líderes, ¿nos estamos acercando a Dios o solamente por la programación que es a las 7:30? Media hora oraste. San Pedro, ábreme la puerta que ya voy a entrar. Y todavía llegan tarde. Hermanos, la Biblia dice: buscad a Jehová en todo tiempo. En la madrugada, ¿cuántos oramos a Dios? En la tarde, cuando el Espíritu Santo te llama a doblar rodillas y tu corazón se acongoja y se derrama delante de Él, ¿has dejado tu trabajo y has ido a orar a Dios? Muchas veces Dios nos está llamando en nuestro liderazgo, pero no estamos haciendo caso. ¿Saben por qué? Porque el afán todavía dice: si vas a orar, pierdes 1 hora, 2 horas, ¿quién te va a dar de comer? Tenemos que ir entendiendo que es necesario dejar que Él hable y nosotros oír la voz de Dios. Hermano, no tengo sueño. ¿Y qué has estado haciendo? Mirando una película. He estado chateando. ¿Y qué hora estamos orando? Y cuando haya una mala decisión en la vida, una respuesta negativa, donde haya llanto, dolor y amargura, échalo la culpa a tu celular y échalo la culpa a las películas, porque a Dios no lo tienes que echar la culpa. Porque Dios no tiene nada que ver en nuestras malas decisiones, en nuestra negligencia. Pero nosotros somos tan dioses que le echamos la culpa a Dios. Tan soberbios que nos creemos más que Dios. Por tu culpa, Señor, si me hubieras hablado. En los cultos, cuando predican, ¿no les habla la palabra? Tenemos que ir abriendo el entendimiento. Sigo, el carácter espiritual no se forja en la presencia de Dios, sino sirviendo al pueblo de Dios. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo, líderes? ¿Porque me ve el ojo del hombre? ¿O porque quiero agradar al que me llamó? Queremos ser buenos liderazgos. Tenemos que forjar, hermanos, en la presencia de Dios y sirviendo al pueblo de Dios. El líder sirve, hermanos, pero a veces queremos que nos sirvan. Es necesario, hermanos, servir en el cargo que el Señor te ha dado. Caballeros, damas, jóvenes, aprendamos a servir a Dios, aún con los que están a nuestro mando, los que están bajo nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ir ahí también adiestrándonos. Escúchame, con el pueblo, hermanos, te adiestras tu carácter. Porque ahí donde Dios te va a poner a servir, vas a encontrar uno con el mismo genio que tú tienes. Vas a encontrar otro con las mismas cosas que tú de repente aún hacías. La palabra dice: lo que siembras. Si un día hablaste mal de tu pastor, van a rajar de ti, hermano. Te van a gritar así, de ojo a ojo, y no te van a bajar la mirada. Por eso tengamos cuidado. Yo no tengo ni un año en Florencia. Ahí están mis hermanos de Florencia. Los amo a todos. Son mi segunda familia, siempre lo he dicho. He pasado cosas con ellos. He tenido que exhortarles, les he exhortado. Les estoy ordenando, estamos ordenándonos. Porque queremos trabajar para Dios o no. Porque muchas veces hemos estado mal acostumbrados. A veces con nuestros líderes hemos hecho lo que hemos querido. Pero cuando ya Dios te va dando un cargo, ráscate las costillas, dijo, porque lo mismo te van a hacer. Sí, hermanos. Si un día hiciste llorar a tu pastor, el día que tengas un liderazgo, y aún cuando Dios te llame de pastor,
vas a llegar a tu cama así como Josué, a llorar, hermanos, aún por gente ajena. Yo le hice una pregunta al Señor en estos días, llorando en mi habitación. Si tengo que llevar esta cruz por tu causa, solamente ayúdame. Porque si yo tuviera un pensamiento de carnal, renuncio, dejo el cargo, nada me impide y me voy donde está mi familia. Amén. Si yo tuviera ese pensamiento, pero he aprendido que tengo que darle lugar a Dios, porque aún estando yo allá, yo no los voy a cuidar como Dios los cuida. Trabajando aquí en su obra, la Biblia dice que el obrero es digno de su, y si Él cuida de mí, está cuidando de mi descendencia. Pero a veces no entendemos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comentan de Josué? Ustedes lo saben. Solamente yo digo, para mí en mi vida lo más importante es servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo aún estuviera muerto. Tal vez estuviera loco, epiléptico por ahí por las calles. Pero el Cristo de la gloria me miró con ojos de amor y me dio la sanidad. Y eso a mí me motiva a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. No lo hago por competencia ni por tener éxito, no. Lo hago porque he entendido que si Él me dio amor, yo tengo que impartir amor. Y eso es forjarse en la vida para ser un buen líder y servidor de Dios. El Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando dice verdad, escudriñando la palabra de Dios. Liderazgo, ¿cómo lo estamos llevando? ¿Solamente con el espíritu? ¿Y me descuido en la palabra? ¿O solamente palabra y me descuido del espíritu? Tengamos cuidado. Ustedes saben cómo nació la iglesia Dios es Amor. Orando, orando y orando. Y nunca escudriñaron la palabra. Y se salieron del concepto de lo que es el verdadero Pentecostés de la iglesia primitiva. Tú les hablas de palabra, pero en el espíritu, ¿cómo se mueven? Es que Dios nunca va a operar en una sola cosa. Es necesario, hermanos, anhelar la oración, buscar la oración, vivir en la oración, pero complementando con la palabra de Dios. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo estoy dando mi adoración a Dios? ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo le estoy brindando mi trabajo a Dios en mi liderazgo? A veces pensamos que adoradores en espíritu y en verdad solamente son los músicos, los salmistas. No, hermanos. Tu ministerio de predicación, de evangelista, de maestro, presidente de caballeros, de damas, de jóvenes. ¿Estamos sirviendo en espíritu y en verdad o qué estamos haciendo? Tenemos que aplicar la palabra en nuestras vidas. Todo llamado tiene que ser completo y se forja en el trabajo con el pueblo bajo la dirección de Dios. Porque si yo sirvo a Dios en espíritu, el espíritu me manda a amar. Y todavía dice a los más difíciles. A esos tenemos que amarlo más. Tenemos que amarlo más, hermanos. Pero si la mentalidad no está con el espíritu, ¿qué hacemos?
dejamos de lado. Por eso es necesario, hermanos, el liderazgo se pule con la gente. Ahí Dios, hermanos, como estaba diciendo anteriormente, Dios va a sacar todo de ti. Y nosotros tenemos que ir sacando todo lo que es malo para que lo bueno vaya creciendo. Es necesario, hermanos, antes que el Señor me llame, yo tenía un problema de años familiar. Yo perdoné, como dice, de dientes para afuera, pero mi corazón estaba nublado. Yo no entendía las cosas. Solamente el Señor me dijo, en su tiempo harás lo que yo te mande. Y en todo ese tiempo, yo les estoy hablando, hermanos, como 10 años. El Señor me da un sueño una madrugada y habla conmigo. Se sienta a un costado de mi cama y me dice, prepara tu corazón porque llegó el tiempo. Me dio el día, me dio todo exacto, qué es lo que tenía que hacer. Y yo no sabía cómo hacer, cómo buscar el momento. Y caminando por Lima, ahí está mi hermanita, que siempre ando con ella. Le digo, hermana, Dios me ha hablado y quiero hacer esto, ayúdame. Y justo el 5 de septiembre era el cumpleaños de mi madre. Todo el Señor me había dado las instrucciones. Y me dijo, ese día es tu oportunidad para que rompas todo lo negativo y todo lo malo que el diablo quiere hacer contigo. Porque de ahí tengo algo especial para ti. Yo no entendí, hermanos. Yo solo prediqué el 30 de julio, creo, allá en Florencia, pero ni pensé que iba a estar en Florencia. Ni pensé. Y cuando llegó ese día, hice lo que Dios me dijo. Me voy a mi cuarto y el Señor me dice, bien has hecho, hijo mío, espera. No me fue fácil, pero desde ahí yo digo, este corazón es otro. Aún por los que me hicieron daño, ahora, hermanos, yo vivo más preocupado por ellos, creo. Porque el Señor cambia todo lo sucio. Cuando Él lo limpia, ni el Ariel, ni el Marsella, ni el Patito pueden limpiar lo que el Espíritu Santo lo puede hacer. No pasó muchos días, 10 días creo, ahí está mi hermano Ernesto. Le encuentro por Lima buscando una pasita por el suelo. Y me dice, hermano, quiero que vayas a predicar en la iglesia. Y yo le digo, vamos. Y yo estaba yendo ya, como un mes creo. De ahí el pastor, ya ellos fueron a presentarme después, con la directiva de la administración. Y el Señor me dijo, si tú no hubieras aprendido a desechar todo el dolor, toda esa amargura, todo eso que te hacía daño por años, no hubieras podido asumir un cargo tan importante como es liderar una congregación. Porque ¿cómo puedo hablar de amor si no tengo amor? ¿Cómo puedo hablar que Cristo cambia y transforma si yo no cambio ni transformo? ¿Cómo puedo hablar que Él tiene poder para restaurar si yo no vivo restaurado? Nos hacemos mentirosos. Y la Biblia dice que ningún mentiroso tiene parte ni herencia, dice, en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, si no estamos alineados con el Santo de Dios, no pues estemos diciendo, no, tengo arriba una mansión, calle de oro, tengo una piscina, tengo todo. En vez de piscina nos espera una paila de fuego si no aprendemos a vivir lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Como líderes, como iglesia, vivimos confiados. Creemos que lo tenemos todo.
Sigo porque la hora va. El propósito de Dios nunca le fue revelado a un carnal. ¿Saben por qué? Porque la mente del carnal es limitada. Pero la mente del espiritual es manejada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Queremos ser líderes dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién está sentado en el trono de la gracia? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Esa es la actitud que debemos de tomar en nuestra vida. Una persona empieza a vivir cuando descubre por qué fue y para qué el Señor lo llamó. ¿Y cuál es el propósito del llamado? Porque todo llamado, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuántos se preguntan cuál es el propósito, Señor? ¿Para qué me llamaste? ¿Quiere recibir respuesta? Doblemos rodillas delante de Dios. Abramos la palabra a leer y a pedir discernimiento de Dios para que te guíe y te diga cuál es el llamado que Dios tiene contigo. ¿Qué es lo que te gusta hacer para Dios? Y lo que te gusta hacer para Dios, entrégalo a Dios, pero cambia también el corazón y nuestra forma de vivir. Para que Dios pueda tener confianza en quien va a depositar su gloria. ¿Tú le darías tu dinero a un neófito que lo administre? Yo creo que nadie. Mientras nosotros no entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y qué es lo que queremos hacer con el llamado de Dios, Dios nunca va a depositar su confianza en un liderazgo así. Dios está buscando corazones dispuestos a ser guiados y dirigidos por el poder de Dios. Y eso es personal, depende de cada uno de nosotros. Moisés fue un libertador antes de ser llamado. Hermanos, Moisés no creció con esclavos. Porque si hubiera crecido con esclavos, su mentalidad hubiera sido de esclavo. Pero Dios, que es sabio, le dio las instrucciones a la madre e hizo una canastilla con calabazo, lo calefateó con brea y todo eso, y lo puso en la orilla a la hora que la hija del faraón estaba que se bañaba ahí con sus concubinas, con las chicas que le servían. Y aquel canastillo fue llevado por el agua y llegó a las manos de la reina. Moisés creció con una mentalidad de libre. Hermanos, el pecado esclaviza, el espíritu vivifica, el espíritu da libertad, el espíritu no esclaviza. Y si estamos esclavizados es que no estamos viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Moisés tuvo la mentalidad de una persona libre. Y unos años después se le salió el ADN de libertador, hermanos. Cuando vio que los egipcios maltrataban a un hebreo, la sangre hebrea que estaba en él salió a flote. ¿Y qué hizo? Locamente lo mató y lo escondió, porque todavía no estaba capacitado ni preparado para llevar aquel liderazgo. Mató a unos cuantos, después mató a pueblos por obedecer a la voz de Dios. El líder se va preparando en el camino. Cuando él fue expulsado, 40 años vivió en el desierto. A los 80 años tomó su liderazgo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mentalidad de libres y no de esclavos. Yo no puedo decir soy libre y todavía estoy esclavo a las pasiones desordenadas. Yo no puedo decir soy libre y todavía estoy esclavizado a la malicia, al chisme, a la amargura, al resentimiento, a la falta de perdón.
Tenemos que marcar diferencia en nuestras vidas. Pero hay que decidirse, hermanos. Yo he decidido, hermanos, aún hasta apartarme de muchas cosas y mejor acercarme a Dios. Acercarme a Dios. ¿Saben por qué? Porque si yo me alejo de Dios y me acerco más a los demás, yo sé que voy a tropezar y voy a ser piedra de tropiezo. Por eso tenemos que acercarnos cada día a Dios en nuestras vidas. Voy a seguir. Te preguntas, ¿por qué a mí? Lo que sea que pasaste, hermano, hermana, escúchame. Y lo que sea que sufriste, deja ya de llorar, deja de sufrir y refúgiate en lo espiritual. No es que me hicieron daño, me maltrataron, me señalaron, fueron tan duros conmigo que no me entendieron. Échale tus cargas a Jehová, que Él te sustentará y que Él hará justicia, si es que realmente ha sido justo. Pero si ha sido injusto, recibe lo que te dieron, humíllate y dile: Señor, perdóname y levántame. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, dice. Pero tenemos que ser justos, porque Dios no va a levantar a algo injusto. Pero muchas veces nos gusta todavía eso. ¿Para qué? Para luego llevar la verdadera libertad. Y esa libertad, hermanos, llevarle a los cautivos. Porque cuando tú salgas y dirijas y prediques, vas a encontrar mucha gente atada, mucha gente adolorida, mucha gente sufrida, con tantas cosas en la mente, en el corazón, que no tienen una libertad. Pero la palabra dice en San Juan 8:23, creo, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros tenemos que vivir la verdadera libertad para poder predicar la libertad de Cristo. Porque ¿cómo puedo decirle a una mujer que ha pasado problemas y dificultades: arranca de tu corazón esa tristeza, arranca de tu corazón ese maltrato, esa humillación que te han hecho, si tú todavía en tu corazón tienes eso? ¿Cómo puedo decir apártate de esto si yo sigo deleitándome en eso, como predicó Jacob? ¿Te deleitas en el chisme? ¿Te deleitas en la amargura, en el resentimiento? Arrepintámonos de corazón, hermanos. ¿Te deleitas en la fornicación? Arrepiéntete de corazón. ¿Te deleitas en el adulterio? Arrepiéntete de corazón, hermanos. Adulterio no es solamente ir y acostarte con una mujer en un hotel o en donde tú quieras. Hay adulterio espiritual también, hermanos, que estamos cambiando la verdad, la palabra, y estamos dejando de lado al Espíritu Santo de Dios. Porque no hay relación entre el mundo, que es gobernado por Satanás, y entre Dios. Tenemos que tener cuidado. A veces decimos: no, es que hablan adulterio, seguro alguien sabe que está adulterando. Si de hecho que no obedeces a la palabra y no vives conforme a la palabra, estás adulterando la palabra. Pero tenemos que tomar conciencia en nuestras vidas y acercarnos. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los que conforme a su propósito fueron llamados. Las cosas, hermanos, que pasaste, las dificultades, las enfermedades que pasaste, la Biblia dice que son para bien. ¿Por qué? Porque cuando vengamos al camino de Cristo, a ese propósito que fuimos llamados, con ese propósito vamos a ayudar a mucha gente que tal vez pasó la misma circunstancia que tú pasaste. Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos doblegamos al problema, al recuerdo de la dificultad, y nos olvidamos que hay un Dios grande que está en la diestra, sentado ahí, mirando a todo el pueblo, y a Cristo, que está a la diestra. Hasta nos olvidamos de Él y le hacemos caso a la voz del diablo. Hermanos, Satanás es el mejor predicador que hay, hermanos, cuando estás solo y confundido. Cuando te dan la espalda, cuando tienes problemas. En el Salmo 42 dice: y mi pan de día y de noche fueron lágrimas. Y la gente me decía: ¿dónde está tu Dios?
Cuando estás bien, gloria a Dios. Cuando estás mal, el primero que viene a hablarte al oído, ese ser malévolo que se llama Satanás. Hermano, si te predica tan bonito que te recuerda un todo. Y cuando entiendes lo que te dice, todavía dice, tienes razón, ¿sí? Yo creo que la vida cristiana no es para mí. Yo creo que el liderazgo no es para mí. Tomo mi decisión en la carne y no me dejo guiar por el Espíritu. Miren, las personas que fueron nacidas en la carne y las personas que fueron nacidas en el Espíritu. Caín, después que Adán y Eva pecaron en el huerto y fueron expulsados, le nació Caín. Caín, un hombre lleno de maldad, un corazón tan sucio, tan podrido, que lo único que tenía era envidia, celos y todo lo que es pecado. Pero el Señor sabía que del linaje de Caín no iba a nacer el linaje de Jesucristo. Y nació Abel en el Espíritu. Y cuando los dos ofrendaron, Caín tuvo celos de su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios levanta a un hombre llamado por el Espíritu, el carnal muchas veces quiere matarlo. Tengamos cuidado. El Señor llamó a Abraham. Lo llamó en el Espíritu. Pero Abraham quiso ayudarlo a Dios y lo llamó a Lot en la carne. ¿Y qué fue después? Este viejito es tonto, ándate al monte. Yo soy vivo, la llanura. Pero no se dio cuenta que en la llanura estaba Sodoma y Gomorra. Y en el monte habita la santidad. Habita Dios. Nunca escojas la llanura del mundo, ni escojamos el monte, que es sacrificio, que es trabajo, pero tiene que ver y hay presencia de Dios. Y luego le nace Ismael, nacido en la carne. Abraham, el Señor te ha dicho que tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar. Ya estamos viejitos. Mira, Abraham, tú acabadito, viejito ya. Hay que ver la realidad, me imagino que lo decía. Y tú, Sara, ya perdiste la costumbre. Sus ojos estaban mirando al mundo, lo terrenal, y se olvidaron de mirar a Dios. Y la mujer, como era sabia, movida en la carne, le dice a Abraham, mira, tengo mi concubina, no está despreciable. Lo que nazca, lo adoptamos todavía. Nació Ismael en la carne. Y el Señor, ¿ustedes creen que le dijo, Abraham, qué bonito que has hecho? Yo me imagino al Señor exhortándolo y reprendiéndolo. Esos oídos, hermanos, habrán estado peor que tomate. Porque cuando hablaba Dios en el tiempo antiguo, los cerros temblaban, hermanos. Y nace Isaac. ¿Y qué conflicto hubo hasta el día de hoy? Lo que es nacido en la carne quiere matar a lo espiritual. Los pueblos árabes todos los días quieren destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Ismael nació en la carne y lo espiritual nació del corazón de Dios. Pero muchas veces se nos olvida las promesas que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Jacob nació en el espíritu, Esaú en la carne. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y a veces así hay, hermanos, en la iglesia. Por un poco de deleite del mundo vendemos aún nuestra alma al diablo. Porque lo que está dominando es la carne más que el espíritu. José, soñador, conquistador, nació en el espíritu, y sus hermanos, envidiosos, egoístas, traicioneros, nacieron en la carne. Moisés nació en el espíritu, el libertador,
Coré, espíritu rebelde, nació en la carne y fueron tragados vivos y lanzados a ese lugar de tormento, porque se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Josué y Caleb, dos varones que fueron guiados y nacidos en el espíritu, y 10 muchachos en la carne, temblando. Estos nos van a matar, estos son gigantes. Pero Josué y Caleb más dijo: lo comeremos como a pan, porque su mente estaba conectado con lo de arriba, que viene de Dios. Conectémonos, hermanos, con Dios. Samuel, guiado y nacido en el espíritu. Elí en la carne, porque consintió todas las malcriadeces y la falta de respeto que hicieron sus hijos en la casa de Dios. Y encubrieron el pecado de los hijos, y junto con sus hijos se fueron camino al infierno, porque vivieron y nacieron en la carne. David nació en el espíritu, Saúl en la carne. Pedro en el espíritu, Ananías y Zafira en la carne. Quisieron engañar no a los apóstoles, quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios, porque ya estaba operando el Consolador, la promesa que Jesús había dejado antes de irse. Y en segundos fueron exterminados y sus almas perdidas en el Seol. El espíritu y la carne tienen una disputa diaria en nuestras vidas. Voy a avanzar. ¿Qué me motiva a servir a Dios? ¿Solo para ser reconocido? Todo lo que engendres de carne y nazca de carne no puede ser del espíritu. Tú tienes un trozo de carne. Si no lo guardas en tu frigider, lo dejas un día, 2 días, 3 días, ¿qué hace? ¿Se pudre o no? ¿Huele feo o no? ¿Se llena de gusanos o no? Hermanos, la carne tiene día de vencimiento. Valeria, prepárate. La carne tiene fecha de vencimiento. Todo lo que es nacido en la carne no perdura, hermanos. Sigo. El carnal no se establece, no echa raíces, hace la obra de Dios en su propia fuerza y luego se cansa y es como un motor sin agua. Ustedes han visto el motor cuando está fallando el sistema de refrigeración. Te vas unos 100 kilómetros. Si ese motor no tiene agua, se recalienta y se funde. El líder guiado en la carne lucha en sus propias fuerzas, predica en sus propias fuerzas, lidera en sus propias fuerzas, pero esas fuerzas humanas se cansan. Decía el profeta Ezequiel: no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. La carne no perdura, el Espíritu perdura. Tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. La persona carnal siempre persigue al espiritual. Tengamos cuidado, hermanos. No te metas con los ungidos de Jehová. No te metas con el que está viviendo en el espíritu. Les voy a dar unos ejemplos. Sara, cuando se metió con Abraham, ¿qué le pasó? La maldición que llegó, ya les había dicho. Un consejo carnal. Isaac siempre fue vituperado y perseguido por Ismael. Como les dije en un momento, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿por quiénes son perseguidos?
Y a veces nosotros nos creemos Ismaeles que perseguimos a los Isaac que Dios está levantando en su casa. Ismael no tiene largo tiempo de vivir, pero Isaac perdura porque es nacido en el Espíritu. Cuando Dios le pidió a Abraham que haga sacrificio, ¿por qué no lo llevó a Ismael? Porque si Ismael era muerto ahí, no resucitaba. Porque la carne no resucita, hermanos. La carne, como este pollo, este trozo de carne, lo dejas fuera, que no esté en el frigider, se pudre y lo botas a los perros para que lo coman. Pero lo espiritual resucita. Si Dios lo hubiera permitido a Abraham el sacrificio ahí de su hijo Isaac, yo les puedo asegurar que cuando estás en el propósito, si eres espiritual, Dios va a resucitar tu llamado, Dios va a resucitar tus sueños, Dios va a resucitar lo que Él te ha mandado, lo que Él te ha decretado para que tú sigas adelante. Pero si tú estás en el ámbito carnal, yo quiero decirte que vas a tener un fin. Porque no luchamos contra la persona, luchamos contra Dios. Lo carnal se muere, lo espiritual resucita. Dios quiere, hermanos, circuncidar nuestra carne y resucitarlo. La carne trae emoción y no cambio. Haced morir en vosotros las cosas de la carne y poder dar parte al espíritu. Alejar la rebeldía de tu corazón. Aleja de tu vida tu propia opinión. Deja tus caminos que piensas que estás en lo correcto. Pero si estamos guiados en la carne, esos caminos son extraviados. Jeremías dijo: paraos en los caminos. En pocas palabras dijo: paraos en tus conceptos, paraos en tu conocimiento, paraos en tu sabiduría, paraos en lo que tú piensas, como dice tu propia opinión, sino más bien mira la senda antigua, mira la santidad, mira a Dios, acércate a Dios, vive conforme a Dios y vas a tener un liderazgo conforme al corazón de Dios. El que es nacido del Espíritu es trigo, y el que es nacido de la carne es cizaña. ¿Tú harías un pastel de cizaña? O se van a la tienda: deme una torta de cizaña. Hoy me ha antojado comer un dulce de cizaña. Lo que se come es un pan de trigo, un dulce de trigo, una torta de trigo, porque la cizaña no cuenta. Es vacío, es pura paja. ¿Y ustedes creen que Dios, que está sentado en el trono de la gracia, le dice: ángeles, hoy día quiero comer una cizaña? Quiero comer trigo. Y cuando tú eres trigo, tú te conviertes en un pan espiritual. Para los que te siguen, ellos comen de ti, lo que tú les das. Pero si tú eres cizaña, ¿cómo vas a alimentar de cizaña a los que te siguen? Es como le dieras paja a los cerdos. Por eso, hermanos, busquemos el espíritu y dejemos la carne. ¿Se puede empezar en el espíritu y terminar en la carne? Sí. Saúl empezó en el espíritu, terminó mal. Josías empezó en el espíritu y terminó mal. Salomón empezó en el espíritu y terminó mal. Ezequías empezó en el espíritu y terminó mal. Pidió más años de vida al Señor. ¿Para qué? Para que se pierda y entregue al pueblo por causa de su rebeldía. Hermanos, Satanás nunca, escucha,
nunca gastará su artillería y sus municiones en un carnal, porque al carnal lo tiene en sus manos. Pero el carnal que dice: oye, el diablo ha venido a atacarme, he tenido un sueño. Hermano, Satanás nunca va a desperdiciar su artillería, sus municiones en un carnal. Satanás apunta a ministerios llenos por el Espíritu Santo. Satanás apunta a hombres que quieren buscar el Espíritu Santo, a hombres que quieren vivir en el Espíritu Santo. A esos busca. ¿Para qué? Para destruirlos. Pero la Biblia dice que el que está con vosotros es mayor, es gigante, y Él peleará por vosotros. Mientras tú y yo seamos justos y vivamos en el Espíritu, no nos preocupemos. Vendrá, aún así venga el mismo diablo. Prepárate, ora a Dios, reprende al diablo y huirá de vosotros. Dice: hermanos, ¿cuántas veces me ha visitado desde que el Señor me dijo: cada que venga este personaje a atormentarte, solamente hable en lenguas? Ya son como varias veces que hablo en lenguas y ese espíritu se va y me dice: no puedo contigo. Porque es necesario obedecer a Dios antes a lo que te diga el diablo, hermanos. No creas lo que te diga el diablo, cree lo que Dios te dice y lo que Dios quiere de ti. Una persona puede caer en la carne cuando se asocia con personas equivocadas, hermanos. La cizaña es igual al trigo, pero solo el espiritual escudriña, guiado por el Espíritu Santo de Dios, si es trigo o es cizaña. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Lo que no edifica, hermanos, no sirve. Mira con quién andas, hay un dicho, y te diré quién eres. ¿Con qué nos estamos conectando? ¿Con el WhatsApp del cielo o con el WhatsApp del diablo? ¿El WhatsApp del trigo o el WhatsApp de la cizaña? ¿Con qué nos estamos conectando? ¿Con quién estamos hablando? Tengamos cuidado. Pasa, Valeria. Hermano Johnny, retíralo eso de ahí, por favor. Cuando nos desconectamos del Espíritu, nos volvemos carnales, como un pollo fuera de un frigider. Cuando Él llama y no obedeces, nos convertimos en carnales, hermanos. Muchas veces, hermanos, como líderes, no estamos viviendo en el Espíritu. Hace 15 días vi un video así. No lo di importancia al video, porque no sé ni de qué habla ese video. Pero vi una joven así. Y el Señor en mi habitación me dijo: esa representación quiero, porque yo te voy a dar las instrucciones. Solamente le dije: hija, llena eso y date vuelta, hija, para que lean todo. Despacito así, como si fueras un juguetito ahí. De ahí date vuelta. Vayan leyendo lo que dice. Hoy día, hermano Gerardo, acompáñame en el teclado. Lo que Dios ponga en tu corazón, varón, ministra en el teclado. Lo que Dios ponga en tu corazón, la alabanza que lo tengas en tu mente o en tu corazón, dirígelo ahí, porque Él nos va a instruir en esta noche. Hermanos, ¿saben qué me decía el Señor en estos días y hoy en la mañana que me hizo llorar? Mis líderes han perdido la sensibilidad de mi Espíritu Santo. Han dejado que la carne gobierne sus corazones. Han dejado que la carne gobierne sus mentes. Y han dejado que la carne guíe sus caminos y sus propios pasos. Y se han olvidado de mi pueblo. Y se han olvidado de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque ese corazón se ha contaminado. Ese corazón se ha llenado de tantas cosas menos de mi palabra y de la verdad.
Se han hecho jueces sin serlo, me decía el Señor hoy día en la mañana. Miran la paja, pero no miran el troncazo que llevan en sus ojos y en su corazón. Se han olvidado el amor y la expresión que yo hice en la cruz del Calvario cuando dije: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces el pueblo ha venido herido, me dijo el Señor. Han cometido errores porque son humanos como tú y yo. ¿Quién no fornicó en la vida? ¿Quién no pecó en la vida? ¿Quién nos embarró en ese lodo cenagoso, como dice el Salmo 103? Pero Jesús nunca nos miró con ojos de odio, ni resentimiento, ni de amargura, sino Él dice, extendió su mano con amor, con misericordia y nos levantó. Y no solo nos levantó, sino que nos lavó con el agua de su Espíritu Santo y nos dio vestiduras nuevas. Pero a veces nos creemos más que Dios, que juzgamos al débil, que juzgamos al joven, que juzgamos a la señorita, que juzgamos al nuevo, y no nos ponemos en el corazón de Dios. Como líderes nos hemos vuelto insensibles, hermanos. Hemos llenado este corazón de tantas cosas. Yo lloraba en mi corazón y el Señor me dijo esto: que se pongan de pie, presidente de caballeros. Voy a hacer lo que Dios me dijo. Presidente de damas, presidente de jóvenes, acá adelante pasen. Presidenta del escuadrón de oración. Presidente de los evangelistas. Líder de alabanza. Líder de maestros. El líder de los diáconos. El líder de danza. El líder de los vasos. El líder que representa, el líder, es el líder. Alíñense, alíñense. Ahí nomás. Hagan una U, hermanos. Hagan una U, por favor. Pastor Aníbal, ponte a su lado. Mirando para acá. Mirando para acá, en U les dije, en U. Cierren sus ojos, hermanos, los que están acá. El pueblo, cerramos nuestros ojos. Hermano Gerardo, toque esa alabanza. Vamos a dejar que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Amén. El aceite tienen por ahí. Ya. En San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿En qué camino estamos? Tú y yo tenemos la respuesta. Amén. Nosotros como líderes, hermanos, hemos perdido la sensibilidad.
Abran sus ojos y miren acá a esta joven. Los líderes de acá, abran sus ojos. El llamado que Dios nos dio es de levantar al caído, de restaurar, de enseñar, de instruir. Pero muchas veces, me decía el Señor, se han ensañado con los más débiles. Con los fuertes no han podido, pero con los débiles se han ensañado en su carne, porque han empezado a dejar que la carne gobierne el llamado que Dios les ha dado. Es tiempo de tomar conciencia en nuestras vidas, líderes, y dejar que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones, porque muchas veces estamos hiriendo al pueblo y no nos estamos dando cuenta, pensando que es lo correcto. Y Dios no nos ha llamado a pensar o a creer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y muchas veces, en vez de ayudar al que está débil, al que está decepcionado aún del evangelio, en vez de ayudarlo, lo hemos magullado más como líderes y no hemos dejado que Dios haga lo que tenga que hacer. Por eso el título de la lección decía: la responsabilidad del liderazgo en la iglesia. Y liderazgo, me decía el Señor, es servir. Al débil, sírvelo. Al que más falla, sírvelo y ámalo, dice el Señor. No lo hundas. Amémoslo y levantémoslos en el poder de Dios. Úngelos, pastor, a los líderes. Un representante de los predicadores también. Representante del equipo de visita, representante de los que discipulan. Pasen también, me estaba olvidando ahí. Y por el afán, hermanos, hemos estado descuidando el llamado que Dios ha dado. Escuchen, hermanos, nosotros que tenemos cargo y liderazgo, escúchame, un día Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos. Un día Dios nos llamará a cuentas. ¿Cómo estamos llevando el liderazgo? ¿Cómo estamos llevando el llamado de Dios? Hoy es el día, hermanos. Decía Jeremías: arrepentíos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos conocimientos, y acerquémonos a Dios. Seguimos adorando. Amén. 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 Ustedes lo ven a esta joven levantada a sus brazos. El Señor me decía:
Así muchas veces está mi pueblo levantando sus manos pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo que alguien les lleve una palabra de amor, pidiendo que alguien aún les dé una ayuda. Me decía el Señor, a veces en sus mesas hasta botan la comida, pero hay hermanos que necesitan de esa comida. Hemos perdido la sensibilidad de lo que fue la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común. No había necesidad en el pueblo. Nos hemos vuelto mezquinos delante de Dios. Muchas madres levantan sus manos en su cocina y dicen: Señor, no tengo que darle de comer a mis hijos. Y muchas veces aquí saben y conocen y no son capaces de extender una mano y llevar algo para saciar esos vientres que necesitan comer. No solamente es alimentarle con la palabra, sino es alimentarle también con lo material. Como líderes queremos para mí, para mí, para mí, el resto. Mucha gente levanta sus manos, me decía el Señor, y piden misericordia. Y cuando van a pedir ayuda, el líder, en vez de darle misericordia y un abrazo, todavía terminan hundiéndolo más. A veces hemos ofendido con nuestros consejos, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y no nos hemos puesto en el pellejo, en el corazón y en la mente del necesitado, del afligido. Porque solamente decimos: pero ¿por qué no puede? Lo criticamos por muchas cosas, pero no nos hemos acercado a preguntarle por qué o qué es lo que te pasa. Y así está mi pueblo, y el líder no está llevando el llamado como Dios ha mandado. Acérquense más. Acérquense más ahí a Valeria, rodéenlo. Van a sentir algo especial. Rodéenlo, rodéenlo, rodéenlo todos. Van a sentir algo ahí ustedes. Van a sentir, van a ser restaurados con el amor de Dios. Cuando la multitud pedía alimento, los discípulos carnales le dijeron: Señor, despide a la multitud. Pero el Señor dice que se levantó y miró a la multitud y tuvo compasión por la multitud. Hemos perdido la compasión por la humanidad. Hemos perdido la compasión por los hermanos de la iglesia. Hoy estoy poniendo amor en sus corazones. Hoy estoy poniendo compasión en sus corazones. Hoy estoy poniendo sensibilidad en sus corazones. Porque mi pueblo necesita. Y ustedes son los llamados a llevar ese mensaje a los que necesitan de mi palabra. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Siervo Aníbal, Rabay Sharibranta, Tamay, Harabranta. Siervo Aníbal, baja y dales un abrazo a todos. Abay Shoribroita, Rabay Sharabranta. Oh Rabay Sharabraita, Rabray Shikarabraito, Riboita, Rabay Shalabay, Rabay. Oh Romoiti, Ribay Sharabraita, Rabray Shikarabranta. Mi siervo Aníbal les está transmitiendo
la responsabilidad y el compromiso que tienen que tener conmigo. A pesar de sus miedos y sus temores, a pesar de sus equivocaciones, de sus errores, Él nunca dejó de consultarme. Y yo lo levantaré cada día más. Y los llamados a trabajar son ustedes. Ustedes son el soporte de mi siervo. Ustedes son los llamados a que esta obra siga avanzando, porque el avivamiento ya está cerca. El avivamiento está cerca. Hoy es el día que tienen que cambiar la mentalidad de un carnal por las vivencias en el Espíritu Santo de Dios. Ahora todos juntos van a sacar esa vestimenta de esclavitud de mi sierva. Ustedes todos juntos van a sacar. Y eso es lo que quiero de mi pueblo de ahora en adelante. Apagar a todo lo negativo, apagar a todo cosa que no edifica, a toda cosa que opaca y apaga el Espíritu Santo de Dios. Ahora retiren eso en el nombre de Jesús. Retiren eso y denle un abrazo cuando acaban. Y denle un abrazo cuando termina. Hermana Elena, ponle, sácale ese manto de su cabeza y ponle esto. Saca todo ahí. Nuestras acciones tienen que ser justas delante de Dios. Viva y a la cintura. Voy a leer, hermano Gerardo, un ratito ahí, bajito nada más. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. Levanten sus manos ahí. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. El pueblo también levante sus manos, pónganse en pie. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así como tuvieron compasión contigo, aprende a tener compasión con los demás. Así como el Señor te perdonó, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Si Él te rescató, ayudemos a rescatar muchas vidas. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, de levantar al caído, al que esté equivocado, corregirle, pero con mansedumbre, dice la palabra, con temblor, con amor y con respeto. Nos hemos herido, hemos faltado el respeto, y es por eso que muchas veces hemos recibido críticas. Hoy es el día de la restauración, decía la alabanza: restauraré. Hoy el fundamento, ¿cuál es el fundamento de Dios? El amor. El fundamento de Dios es el perdón. El fundamento de Dios es la comprensión, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, el fruto del Espíritu Santo. El fundamento de Dios es impartir salvación, no condenación.
La iglesia necesita, hermanos, de nosotros líderes. Y no solo de las cabezas de todos los que tenemos cargos aquí en la iglesia. Tenemos que cambiar, aún poner freno a nuestros labios aún también, para poder ser hacedores de la palabra de Dios. Levantamos nuestras manos y glorificamos a Dios. Un día ellos van a testificar lo que han sentido. Aún van a testificar de lo que Dios ha hecho en su corazón, de lo que Dios ha arrancado de sus corazones, porque de aquí en adelante el Señor dice que empezará el trato con ustedes como líderes. Y toda la gloria y toda la honra es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y hasta otra oportunidad, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor por este culto maravilloso y por las palabras que Dios nos ha traído en esta noche. Nos vamos fortalecidos, renovados, amén, con la fortaleza de nuestro Dios. Así que levantamos nuestras manitos, pongámonos de pie. Aleluya, gloria al Señor. Levantamos nuestras manitos y glorifiquemos al Señor, y estamos finalizando con lo que es este culto de esta noche. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria al Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Hermano, buenas noches. Les hablo en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a estar dando la programación para la otra semana, culto de